Estamos leyendo por estos días, preparándonos para este próximo domingo, del Evangelio según San Mateo, el capítulo 13, a partir del versículo 14. Dice el evangelista: Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Hasta aquí nomás el texto que quería compartir con vos, a propósito de un mensaje que he recibido de un hermano, de un ministro del Señor, para tratar de ver si puedo, al menos intentar, si puedo aclarar esta duda que le ha surgido. Ha sido su duda sobre la cuestión del mal. Y bien, la cuestión del mal, ya lo hemos dicho, es una de las cosas más complicadas de tratar de abordar. Y lo ha sido desde siempre. En la historia de la filosofía siempre ha sido el punto obligado para en algún momento atravesarlo. Como si todos los filósofos tuviesen que dar su respuesta a la cuestión no solamente sobre el origen del mundo, sobre el sentido del mundo, es decir, el final, hacia dónde tiende, sino también sobre la presencia en el mundo de lo que existe y del mal. De lo que existe y del mal. Y esto es importante destacarlo. Porque en realidad los filósofos, desde aquellos que llamamos los presocráticos, de aquellos primeros que comenzaron a observar, a dejarse sorprender por el mundo circundante, comenzaron a formular la pregunta por el ser, por la existencia. Y allí, a propósito de la pregunta por la existencia, por aquello que existe, por aquello que no existe, comenzaron a preguntarse si aquello que no existe, aquello que puede existir en la mente, o aquello que puede imaginarse diferente a lo que es, realmente existía. El antiguo filósofo Parménides de Elea se volvió loco allí por el siglo V, VI antes de Cristo, tratando de explicar si lo que existe, existe, y lo que no existe, no existe, y si esto podía ser objeto de una afirmación. Bien, básicamente este pensamiento filosófico podemos decir que sigue de alguna manera vigente, que se ha ido colando no solamente en la filosofía como un primer principio, le llaman primeros principios lógicos o primeros principios metafísicos de la realidad. Lo que existe, existe. Y lo que no existe, no existe. Por ejemplo, el futuro decimos no existe, porque no ha sucedido. No es. El futuro no es. El futuro no existe. Sí va a existir, sí, claro. Hay posibilidades de que desde el presente establezcamos algunas posibilidades de cómo puede llegar a ser, pero no es. O sea, podemos imaginarlo, puede ser, existir en nuestra mente, pero no es en la realidad. Es decir, que puede modificarse íntegramente, no el ahora. El ahora, cuando ya dije ahora antes de ahora, ya eso es pasado, ya pasó. Ahora está haciendo lo que es la realidad en el presente. Y en el futuro, cuando digo antes decía futuro, es ahora el presente y está existiendo lo que antes no existía y así. En realidad esta distinción temporal de pasado, presente y futuro es como para poder de alguna manera balbucear acerca de la realidad. Lo mismo sucede con el tema del mal, con el misterio del mal, que en realidad para los filósofos ya está de alguna manera solucionado.
de alguna manera solucionado, sobre todo para los filósofos materialistas. ¿Por qué razón? Porque solamente existe lo que existe. Por ejemplo, si yo tomo un cuaderno y comienzo con mi goma a borrar fuerte, en algún momento la misma fricción va a hacer que la hoja se perfore. Claro, puede rasgarse, pero sobre todo puede agujerearse, ¿verdad? Bueno, vamos a suponer que tenemos un cuaderno con un agujero. Entonces, vendría aquí un filósofo y me diría, bueno, mira, en realidad tú en la hoja no tienes un agujero que ha sido añadido a la hoja, sino que justamente lo que falta es un fragmento de hoja. A ver, no estamos ante la presencia de un agujero, estamos ante la presencia de la ausencia de papel de celulosa. Estamos ante la ausencia de materia, ante la ausencia de ser. Es decir, esta hoja, que era de una determinada manera, ahora le falta algo. Está privada, digamos, de tener algo, que es de tener la totalidad de todo lo que le corresponde, que es todo hoja. ¿Y qué ha venido entonces a suceder? Ha venido a darse en la hoja la privación de lo que existe, que es la hoja. Espero no haberte mareado, pero lo que quiero comenzar diciendo, y temía que si no hacía esta breve introducción sea prácticamente difícil de llevar y de procesar, es que, así como dicen los filósofos y los teólogos de la escolástica, del medioevo, y han seguido ratificando incluso hasta nuestros días, el mal no existe. El mal no es. El mal no es nada. Por ejemplo, la enfermedad no es algo. Tenés que pensar por ahí en algún ejemplo concreto para esto poder de alguna manera imaginarlo. Claro que algunas cosas terminan como consecuencia produciendo algo, pero no estoy hablando de síntomas. Por lo general, el desequilibrio, la ausencia de la salud es lo que se llama enfermedad. La ausencia de lo que se llama el proceso dinámico homeostático, es decir, de homogénea estabilidad, equilibrio, es lo que empieza a cimbronarse. Y entonces allí estamos ante la presencia de un trastorno, de una enfermedad, de un desequilibrio. Pero el mal no existe, dicen los filósofos. El mal es ausencia de bien. Solamente existe el bien. Solamente existe, lo que existe. Y después, lo que existe de más, lo que existe y se percibe como mal, no es sino la percepción clara, clarísima, por supuesto, clarísima, perceptible, de la ausencia de aquello que debería estar donde debería estar. Por ejemplo, existe la justicia. Nosotros sabemos que existe la justicia. Pero la falta de justicia, la privación de justicia, es la injusticia. Es un mal. Existe la salud, pero la ausencia de salud es la enfermedad. ¿Sí? Existe la hoja, pero la ausencia de hoja en mi cuaderno es no un agujero existente, sino que es una falta de hoja. Lo que sucede es que comenzamos a darle nombre a las ausencias. Nos ganó la poesía. Y ahí entonces entramos en problemas. Y estamos en problemas. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Nosotros sabemos, por la explicación que comienza en el versículo 37, que Jesús, como les explica en privado
a los suyos, a sus apóstoles, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El reino de los cielos, por un lado, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El campo es el mundo. Pero parecería como si uno estuviese viendo, como si desde aquel pecado de Adán y Eva, en el cual el hombre se separó de Dios y fue expulsado del paraíso y del jardín de Edén, hasta Jesús, que vino a sembrar la semilla de la palabra, a implantar el reino de los cielos, como si no hubiera pasado demasiado. Y en realidad, bueno, ciertamente es que el hombre vino medio para atrás, ¿no? Aunque Dios, por supuesto, no lo abandonó al poder de la muerte y trató de socorrerlo. Por eso llamó a Abraham y formó un pueblo, y luego llamó a un montón de hombres, hasta Moisés, hasta darle una ley, y luego a los profetas para mantenerlos fieles a la ley y a la alianza con Dios, y luego fue creando y suscitando en el corazón del pueblo la expectativa de un Mesías, de la llegada de un Mesías. Pero el campo, este que creó Dios, era bueno. El campo es el mundo. Pero aquí la parábola dice que el reino de los cielos, el reino de Dios, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Como si el reino de los cielos, la siembra y el mundo entendido en sentido bueno, con posibilidades de ser y posibilidades de germinar, ¿no? Con posibilidades de crecer, con posibilidades de desarrollarse, con posibilidades de ir para adelante, estuviese necesitado también de la obra y de la mano del Hijo del Hombre, que es el que siembra la buena semilla en el campo. Ahora sigue el texto. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Versículo 24, 25 y 26 del capítulo 13 de Mateo. Quería compartir este versículo de manera particular, el versículo 25. Ya hemos compartido otros en otros videos, pero mientras esta mañana volvía sobre este texto en el idioma griego en el que fue escrito, salió a mi encuentro una expresión que se me puso aquí en los sentidos y me quedé allí, me quedé en ella, solamente mirando y expectando lo que mi mente me iba mostrando como si hubiese sucedido así. Y eso era lo que quería compartir en este videíto. Porque nosotros creemos, es doctrina católica que el mal no existe. Santo Tomás de Aquino lo dice en la Suma Teológica. El mal no existe sine moralibus, en asuntos morales, salvo en cuestiones morales, donde es otro el principio de razonamiento y otro el enfoque, por supuesto, porque ahí se habla no de cosas que existen, sino de acciones que son más bien en principio intangibles, pero que producen a su vez cosas, salvo en las cosas morales donde hay bien y hay mal, donde uno puede hacer el bien o puede hacer el mal, dice Santo Tomás. En las cosas materiales el mal no existe, solamente existe el bien. No es una negación, es una conclusión filosófica, es una conclusión metafísica, es una conclusión teológica, y también es una conclusión bíblica, porque vamos, Dios creó todo y vio que todo era muy bueno, y no había nada malo allí. Y aquí este texto viene a decirnos que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero que después el enemigo de él
metió entre él, ya lo veremos de otro modo, cizaña, esa planta venenosa. Vino a meter su veneno. Curioso ejemplo, ¿no? Muy difícil no relacionarlo con aquello que sale de la bífida lengua de la serpiente, que es veneno, porque los hongos que se posaban sobre la planta de cizaña eran venenosos, estaban prohibidos ser tocados y, bueno, ingeridos por las personas. Por eso es que había una ley en el derecho romano, te contaba, que penaba a aquel que en campo ajeno sembrara planta venenosa, entre ellas la cizaña. Sin embargo, aquí, este enemigo de Dios, este enemigo de Dios, del dueño del campo, justamente es lo que hace. Ahora, ¿cuándo lo hace? Habíamos hablado un poco de eso. Hubo un momento en el cual el mundo fue bueno, íntegro, o sea, que no podía hablar el hombre del mal, ni como algo existente, ni como privación. Pero en algún momento solamente había bien, eso nos dice la revelación. Y que a partir del pecado del hombre vino el mal en el mundo. Y nosotros padecemos sus consecuencias. No solo la mancha, sino la continua tendencia, que se llama concupiscencia. Viene del término latino concupisco, en latín, que significa desear ardiente, pero desordenadamente algo, ¿no? La concupiscencia es esa tendencia al pecado, ese desorden natural que tenemos y en el cual también se encuentran a veces nuestras pasiones presas y que nos condicionan, nos hacen vaivenear en nuestra voluntad, en nuestros deseos, y que a veces inician una guerra campal entre lo que sentimos, lo que deseamos y lo que queremos, lo que sabemos o lo que queremos hacer. Esta lucha entre lo que percibimos como bueno, lo que sabemos que es un bien, y lo que queremos hacer, lo que sentimos como bueno. Esta lucha, que vos seguramente la debes conocer, que en todo se da, aunque en distinta forma, sabés que es algo también consecuencia del pecado original. Originariamente estábamos nosotros con los demás, nosotros con la naturaleza, como recuerda el Papa Francisco en Querida Amazonia, en un equilibrio perfecto. Pero después del pecado hemos quedado en desequilibrio, hemos perdido la armonía, el orden original con el que Dios nos hizo. Ahora, más allá de que podemos concebir un universo en el cual existía solamente el bien, es importante ahora que echemos mano a este concepto de que solamente existe lo bueno y que el mal es privación de bien. Porque al menos yo lo vi reflejado esta mañana en el texto. Mira, literalmente el texto dice, bueno, les contó otra parábola, semejante el reino de los cielos es a hombre que sembró una semilla buena en el campo suyo, en el campo de él. Versículo 25. Y en el dormir de ellos, es decir, mientras los hombres estaban durmiendo, el verbo griego aquí, kateudein, dormir, puede muchas veces en la palabra de Dios, tanto en hebreo como en griego, tiene su acepción de morir o no estar, ¿no? Es decir, en el sueño del hombre, es decir, cuando el hombre estaba recostado, cuando el hombre estaba muerto. Pero como está hablando del principio, podemos tranquilamente interpretarlo como un eufemismo, digamos, se llama en lingüística, ¿no? Es decir, podemos decir cuando ni eran los hombres, cuando todavía no existían los hombres,
¿Me seguís? O sea, Dios creó un campo, esparció buena semilla, hizo todo bueno. Y mientras los hombres no estaban los hombres, estaban dormidos, no estaban. Y mientras ellos no estaban en el dormir de los hombres, vino de él, de aquel, el enemigo, Estros, enemigo. Vino el enemigo y sembró, puntualmente, sembró una cizaña. Pero fíjate lo que dice ahora. ¿Dónde y cómo la sembró? Por supuesto que cuando hablamos de cizaña hablamos de esta planta mala que viene a destruir el trigo, que viene a querer dañar el trigo. Y no solamente al trigo, sino a aquel que come el trigo, es decir, al hombre, a arruinarle la vida al hombre, ¿no? Como nosotros creemos que nos hace el mal. Más allá de todo lo bueno que podamos encontrarle en una última instancia, o como comienza el libro de Génesis 50:19, ustedes me hicieron un mal, dice José, pero Dios convirtió este mal en bien, o como dice San Pablo allí por Romanos 8, Dios hace, digamos, coobra Dios con aquellas cosas que nos pasan de mal para hacer de ellas un bien para aquellos que lo aman. Más allá de esto, vamos a imaginarnos aquí que la cizaña es el mal en sí mismo, ¿no? Y dice, una preposición, dice, y en el enemigo también. El enemigo también sembró. Dios sembró. Un hombre sembró. Un hombre propietario o también padre de familia se puede traducir. El jefe de una casa. Sembró. Y el enemigo sembró también. El hombre una buena semilla. Y este enemigo cizaña. Pero no dice sembró, dice sembró arriba. No dice speiron, dice epispeiren. Epi sobre, o sea, sobresembró. Sobresembró. El hombre, dueño del campo, sembró y el enemigo vino y sobresembró en el medio, en el centro, en el corazón del campo, pero por encima. Es como si la cizaña se hubiera metido, pero colocado bien en el centro, pero no desde la raíz. Y se fue. Entonces, finalmente, cuando creció el trigo, apareció, se manifestó también la cizaña. No solamente se manifestó el trigo, sino que también se manifestó la cizaña. ¿Por qué quería compartir este verso con vos? Porque me parece que es importante para todos los aspectos de la vida que tengamos que analizar, que pensar, poner al mal en su lugar. A veces parece como si el mal nos ganara, no solamente a nosotros, sino que imaginamos que el mal le gana a Dios. Más allá de que nos creemos a veces con el derecho de poder increpar a Dios, más allá de que nos creemos a veces con el derecho de querer aconsejar a Dios sobre la creación del universo y de por qué ha permitido lo que ha permitido y por qué permite las cosas que permite, tenemos que tener bien en claro cuál es el lugar del mal y cuál es el lugar del bien.
¿Cuál es el lugar de Dios y cuál es el lugar del demonio, del enemigo? O mejor dicho, de lo enemigo, de todo lo que nos hace de alguna manera sufrir, de todo lo que nos provoca algún tipo de aflicción. ¿Por qué? Porque el fondo del campo de Dios, el fondo de la creación, el fondo de tu corazón, si has creído en el Señor Jesús y te has acercado en arrepentimiento y en fe para ser salvado por Él y para dejarte santificar cada día, para dejarte transformar y ser vuelto por gracia una nueva criatura viviendo adherido a Él. Si estás entre aquellos que quieren vivir metidos en el reino de los cielos, en el reino de Dios, tenés que saber que no solamente el bien va a triunfar, como nos afirma Apocalipsis, como nos afirma ya el Señor Jesús, puesto que al final del juicio, al final de la siega, vendrá el Hijo del Hombre con sus ángeles, y los justos, es decir, los santos, aquellos que lleven el sello de Dios, van a poder brillar como el trigo en el campo, un campo desprovisto de cizañas. No solamente eso, no solamente se nos afirma y se nos asegura que no va a existir más el mal, no solamente esperamos una tierra donde ya habite la justicia y el bien y la paz, sino que ya desde ahora a los hijos de Dios se nos permite ver más allá del sufrimiento. Dice Eduardo Pironio, el sentido de la Pascua, de la muerte y resurrección de Jesús, está en poder ver la realidad desde su situación definitiva. Es importante, hablaba el otro día con mi esposa, digo, ya no me es muy difícil transmitir esta idea. Nosotros no es que creemos por interés, aunque hay un poco de eso, claro, ¿cómo no? Nos adherimos, elegimos vivir adheridos a Jesús para tenerlo todo. Creo que hay un poco de interés en eso, pero dejando de lado eso, decía, a veces nosotros creemos que la salvación es para el más allá, que aún así es una eternidad y debería ser suficiente para que vos y yo nos dispongamos a vivir conforme a Dios, porque vamos a vivir un par de años y Dios que no miente, Dios a quien creemos y en quien confiamos, Dios que no miente nos promete una eternidad con Él, junto con Él, una eternidad de Dios, una eternidad de bien, sin mal, nos es prometida. Ya desde ahora, por medio de la muerte y resurrección de Jesús, a mí me es posible andar en la verdad, andar en el amor, andar en la fidelidad, andar en la bondad, andar bajo la mirada tierna y dulce del Dios Santo que cargó sobre el Hijo, que cargó sobre mi hermano Jesús, mis pecados, tus pecados, para que podamos estar a buenas con Él para siempre. ¿A precio de qué? A Jesús a precio de su vida. Él pagó con su vida. Él inocente, Él sin pecado, Él sin mancha, Él sin mal, pagó con su vida sagrada. Se desangró. Por amor. Porque la buena noticia no es que vos lo valés,
aunque sea criatura de Dios, yo no lo valgo. Yo no valgo nada. Nada. Soy hijo de Adán. Tengo naturaleza herida, caída. Si no hubiese conocido al Señor Jesús, viviría en el mal, viviría en el pecado, viviría en la culpa en la que he nacido, como dice el Salmo 51. Viviría pecando, viviría en la desesperación, en la pobreza, en la miseria. Pero el Señor, que es rico en misericordia, como dice su palabra, con el gran amor con que nos amó, quiso, por gracia, por pura bondad, salvarnos. Yo no valgo nada, yo no valgo la muerte del Hijo en la cruz, y vos tampoco. Somos criaturas de Dios, pero lo arruinamos, lo estropeamos. No valemos. Vos realmente no estamos en tiempo de Cuaresma, así que no lo voy a hacer, ya lo he hecho en su momento, pero es necesario que yo te vuelva a pedir que consideres lo que tuvo que sufrir Dios hecho hombre en la cruz para poder salvarnos, para poder obtener los méritos para que vos y yo podamos ser salvados, podamos ser justificados, podamos ser convertidos en hijos de Dios, para que el Padre pueda mirarnos con el mismo amor, dulzura y ternura con que lo miraba a Él, habiéndolo mirado a Él en la cruz, como nos debería mirar a nosotros antes de convertirnos. No podemos confundir esto. Es sutil, pero es esencial. Escucha, los hombres, todos los hombres, de toda la historia, de todos los tiempos, no valemos por criaturas. No valemos ni una gota de la sangre de Dios hecho hombre. No lo valemos. Pénsalo. Porque entonces vamos a poder valorar cuál fue el acto amoroso del Padre, cuál fue el acto amoroso del Hijo, y cuál fue o es ahora el acto amoroso del Espíritu Santo, que viene a imputarnos, a transferirnos, si nosotros nos convertimos al Señor y abrimos el corazón, los méritos que Él nos obtuvo en la cruz. No confundamos, no lo valemos, pero el amor de Dios, pero cuando Dios ama, es Dios el que ama. Y por el gran amor con que nos amó, cuando nosotros todavía éramos enemigos, cuando nosotros estábamos destinados a la muerte, Él nos salvó. Por gracia hemos sido salvados. Aquello de Efesios 2, ¿verdad? Decía, no tenemos que esperar morirnos para poder estar salvados. Ya hemos sido salvados. Y no solamente ya el Espíritu puede obrar en nosotros la conversión, es capaz de obrar nuestra regeneración, nuestra justificación, nuestra santificación, ponernos en el camino hacia la casa del Padre, sino que además el Espíritu Santo es capaz de ahora ya empezar a hacernos vivir como salvos, como salvados, empezar a gustar la salvación. Y esto no se puede explicar. Esto hay que
creer. En esto consiste la fe. Esta es la buena noticia. Dios hizo un campo bueno, hizo una buena siembra. Dios sembró buena semilla. Y aunque el enemigo de él, mientras nadie se daba cuenta, o mientras nadie había, o en el comienzo de los tiempos, haya venido y metido la planta venenosa, su veneno, la puso sobre el trigo. Y sí, cuando crecieron, ambas se manifestaron. Pero la buena noticia es que el campo sigue teniendo un dueño. El campo sigue siendo bueno. Y el campo fue superado en cantidad de cizaña, no solamente por el trigo, sino por todo el regadero de la santísima sangre del Hijo de Dios, que regando, como dicen los profetas, como un lagar de uva, de vino, toda la tierra de los hombres, hizo posible que todos aquellos que pisen sobre ella, en adelante, si se voltean a Dios y si creen en el mensaje de la salvación, puedan orientarse, sobre todo, no al campo, no a la buena semilla, sino al Señor del campo, al Señor de la semilla, y volviéndose a Dios, poder iniciar una nueva vida, poder iniciar una vida no al margen del mal, sino aprendiendo a padecer con Él en su presencia, inmovido, consolado, fortalecido por su Espíritu Santo, que está dispuesto a darse a todo aquel que abra su corazón a la gracia de Dios.